Queridos amigos, qué gusto una vez más poder compartir la palabra de Dios, cómo pasa el tiempo y gracias a Dios tenemos siempre las enseñanzas de la Biblia y cómo no aprovechar un espacio de nuestra vida para no solamente leerla a la palabra de Dios, sino también estudiarla, meditarla y por supuesto lo más importante que es practicarla. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad una vez más que nos da de poder compartir la palabra de Dios. Por lo general nosotros hemos comprendido que el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es un libro donde se presta para muchas confusiones, se han hecho muchas películas, se han hecho también muchos estudios y se sigue todavía sacando de contexto algunas de las situaciones que están escritas en este libro. Primero, debemos decir que este libro tiene su autor, que es el apóstol Juan, cuyo origen fue cuando él fue desterrado en una isla por la situación de haber sido seguidor de Jesucristo. Luego, el lenguaje que él utiliza para poder describir las situaciones que habían pasado y que estaban pasando y que iban a pasar, pues las encontramos justamente en códigos o en símbolos que si nosotros estuviéramos en aquel día, pudiéramos entender toda esa figura o todas esas ilustraciones que pone el apóstol Juan. Esto que habla de los dragones, que habla de las 7 estrellas, de las 7 copas, todo esto tendríamos que nosotros realmente ubicarnos históricamente en el tiempo en que escribió Juan. Pero sin embargo, como el libro mismo lo dice en sus primeros escritos, habla de que aquella persona es bienaventurada, aquella persona es dichosa, aquella persona es feliz, quien empieza a leer este libro. Y dice en el primer capítulo, en el primer versículo de este libro de Apocalipsis, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, aquí está, es una frase que también se la puede traducir como feliz, dichoso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que ellas están escritas porque el tiempo está cerca. Cuando se escribe esto, aproximadamente unos 80 o 90 años después de Jesucristo, hubo una persecución tan grande y al extremo de que hubo una huida masiva de judíos y también de gentiles, de seguidores de Cristo, porque estaban en peligro sus vidas y las de sus familias. Por lo tanto, el evangelio por medio de esta situación se propagó. Y en el momento que se propaga, entonces ya la semilla del Evangelio de Jesucristo, que Evangelio significa buenas nuevas, ya había dado fruto en algunos lugares. Entonces la carta que escribe el apóstol Juan, es decir, el Apocalipsis, tenía que ver básicamente con fortalecer a los hermanos, a los que estaban pasando tribulación, y en base a códigos, a símbolos, a ilustraciones, da a entender lo que iba a pasar, lo que pasaba y lo que estaba pasando en aquel tiempo. Por lo tanto, una de las cosas que queremos aprender el día de hoy, sobre todo después de haber dado esta introducción al Apocalipsis, que a propósito le animo a que usted revise estos capítulos de este libro maravilloso, del último libro de la Biblia, y usted va a encontrar una riqueza muy bonita en cuanto a la profecía y sobre todo a la pasión y al deseo de continuar, de perseverar. Es una carta prácticamente de ánimo. Y cuando escribe el apóstol Juan, entonces, hay también iglesias en aquel tiempo de las cuales él formó parte y de las cuales también él conoció. Y por eso escribe directamente con nombres a diferentes iglesias. Y cada iglesia tenía un problema y tenía una solución. Y cada iglesia tenía también un deseo y una necesidad. Y cada iglesia también tenía pruebas y también fortalezas. Y queremos hablar en este momento sobre la carta que escribió o la porción que fue direccionada
a las personas que estaban en Filadelfia. Y quiero dar lectura a esta porción, porque de ella vamos a encontrar 3 principios de los cuales queremos practicar el día de hoy. El capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 7, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando escribe primeramente el mensaje a Filadelfia, está hablando de un nombre que significa amor, afecto, cariño. Eso es lo que tiene el significado de lo que es Filadelfia. Y dice en primer lugar que Jesucristo conoce, como sabemos, Él es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y le está diciendo, yo conozco tus obras. Vamos a ver entonces 3 cosas aquí importantes. En primer lugar, lo que Dios hace. En segundo lugar, lo que nosotros debemos hacer. Y en tercer lugar, lo que nosotros podemos hacer. No solamente está direccionada en aquel tiempo, porque los principios son los mismos. Vamos a repetir entonces lo que vamos a sacar de provecho, 3 versículos o 3 principios. Primeramente, lo que Dios hace, luego podemos también hacer lo que debemos hacer nosotros y, tercer lugar, lo que debemos esperar. Cuando decimos lo que Dios hace, inmediatamente está presente la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, que nadie puede impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Y aquí habla de puertas, y este es el mensaje de hoy, la puerta abierta. Cuando está en nuestra memoria la palabra puerta, nos imaginamos aquella entrada que puede permitir salir o también entrar. Puede estar abierta, puede estar cerrada. Y en esta forma figurada donde dice que Él es el que abre y nadie cierra, y Él es el que cierra y nadie puede abrir, está hablando de una total soberanía, de una absoluta voluntad de Dios. Usted puede recordar, por supuesto, en el caso de Noé, cuando fue él mismo elegido para que pueda construir el arca, para poder salvar, porque venía un diluvio, y efectivamente construyó el arca en obediencia, y asimismo entró los animales y también entraron las familias. Y dice que entraron sus 3 hijos y su esposa, en total 8 personas, entraron a este lugar, a esta arca, y sabe que la Biblia dice que Dios mismo cerró la puerta. Y cuando habla de cerrar la puerta, nadie podía abrirla, y Él la cerró. Y estaba abierta la puerta durante el tiempo que Él le llevó a Noé construir, y todos podían entrar. Pero cuando Dios cerró la puerta, nadie podía entrar. Esto nos llama la atención, que realmente cuando Dios abre una puerta, efectivamente nadie la puede cerrar, y cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. En el día de hoy también podemos observar muchas puertas que se han abierto y que efectivamente nadie las puede cerrar. Una de ellas es la puerta de la oración, esa puerta que nos permite comunicarnos con Dios, esa puerta que nos da el acceso para poder también entrar en esa intimidad, en esa comunión, en esa comunicación, en ese diálogo con Dios. Desde el mismo momento que Dios permitió que a través de Jesucristo nosotros podemos entrar a su presencia, desde allí nadie ha podido cerrar. El pequeño, el grande, el que tenga dinero como el que no tenga dinero, el que sea iletrado como el que no tenga estudios, tiene el acceso hacia el trono de gracia. Y por eso el autor de Hebreos dice que nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia y pedir oportuno socorro. Es decir, que nosotros tenemos en el día de hoy
desde que Dios mismo abrió esta puerta, la oportunidad, querido amigo y querida amiga, de poder conversar con Dios. Imagínese usted conversando con el Creador, con el dueño del universo. Esa puerta hasta el día de hoy está abierta y usted la puede también aprovechar y entrar en comunión con Dios. Otra de las puertas que nosotros podemos también considerar que nadie la puede cerrar, es hasta el día de hoy, hasta la actualidad, es la palabra de Dios. Miren este libro que nosotros tenemos, esta Biblia que nosotros tenemos, es una copia del original y han pasado muchísimas traducciones, muchas versiones, aunque han querido realmente quemarla en el tiempo del oscurantismo, aunque han querido también anularla, aunque la cierren a la Biblia. Sin embargo, este es el libro más vendido en el día de hoy. Dios nos dejó realmente este manual, esta puerta, para nosotros tener esa bendición de mirar estos escritos, escuchar, analizar y hacernos propios, empoderarnos, apropiarnos de esta palabra y creer realmente. Y otra de las puertas que hemos visto también es de la iglesia. Desde que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, que sobre lo que dijo Pedro, sobre la frase, sobre la convicción que puso Pedro, él dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Desde ese día, aunque se han cerrado iglesias, aunque se han tratado de quemar iglesias, la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él realmente es la cabeza, sigue todavía abierta esa puerta. Así que es verdad, se cumple lo que dijo el apóstol Juan, que donde Dios abre, nadie cierra, y donde Él cierra, nadie puede abrir. Así que podemos decir, en este primer punto, es lo que Dios hace. Pero aquí también, en el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice que hay una puerta abierta, es lo que Dios hace, pero hay algo que nosotros también debemos hacer. Y se refiere a que tú has tenido pocas fuerzas. Dice, yo conozco todas tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, aquí nos da a entender también de la parte humana, de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, de nuestra habilidad, de nuestra voluntad, de nuestro deseo también de participar en esa bendición de Dios. Hay una decisión que usted y yo tenemos. Dios nos ha dado el libre albedrío, es decir, podemos decidir. No es que nos imponen una religión, no es que también nosotros asimilamos una decisión, sino que es voluntad. Tenemos pocas fuerzas, tenemos poca voluntad, pero la tenemos y debemos utilizarlas para seguir adelante. Aquí les habla entonces de que hay momentos difíciles en la vida, pero podemos superarlos. Hay crisis grandes en nuestra familia, pero podemos salir adelante. Hay situaciones de las cuales también tenemos que estar en constante peligro, pero de esas Dios también nos ha librado. Tienes pocas fuerzas. Que hay fuerzas, pero las debemos mantener, porque puede llegar un momento que se acaben nuestras fuerzas. Mientras usted, mientras yo, mientras su familia, mientras usted pueda servir, ayudar, amar, perdonar, levantar, colaborar, mientras usted tenga vida, tiene esperanza. El día en que partamos de esta tierra, ahí se acaban las fuerzas y ahí termina nuestra vida realmente. Pero aquí le dice que tienes pocas fuerzas y esas son las que valen. No podemos dejarnos nosotros ya disminuir lo que Dios nos ha dado. Y en tercer lugar, nos habla también que en este momento dice lo que debemos esperar. ¿Y qué debemos esperar? Habla de que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Tienes pocas fuerzas? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, que se mantiene una llamita. No es que se apaga, no es que se extiende o no se termina, no. Sigue todavía esa llama encendida.
Y esa llama puede ser la que nos puede ayudar a alumbrar en nuestro camino. Pero depende de usted poder seguir levantando o seguir también aumentando esa llama. Y esa llama la podemos decir que es la luz de Cristo. Pero también aquí nos dice qué es lo que debemos esperar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Miren la recompensa. ¿Qué nos va a esperar? Nos va a guardar de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero. Ahí podemos darnos cuenta que cuando inicia Dios una obra no la termina, porque Él continúa haciéndola. Él no deja nada a medias. Así que usted y yo estamos en ese proceso. ¿Qué debemos esperar? Dice que nos va a poner, después nos habla de que seremos también, dice, al que venciere, hay que tomar una iniciativa, persevere, siga adelante, la prueba viene, pero también viene con ella la salida. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Cuando viene esta figura de la columna, pues creo que la mayoría de nosotros podemos darnos cuenta de la estructura, esa estructura que sostiene realmente todo un edificio. Sin las columnas realmente no habría un soporte. Podemos sacar un ladrillo, podemos sacar una ventana, podemos sacar alguna situación del techo, pero si usted saca la columna de una estructura, realmente se derriba. Y eso es lo que nos dice, nosotros podemos ser columnas si perseveramos hasta el final. Querido amigo y querida amiga, sabemos que Dios es el único que tiene el control de toda nuestra vida. Y Él nos ha dado una oportunidad más. Si realmente usted quiere cambiar su manera de vivir, tome en cuenta que hay una puerta que Dios ha abierto. Y sabe que Jesús se comparó con una puerta. Y dice Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Es decir, que Él es la entrada. ¿Se acuerda también el versículo que también recorre por nuestra mente, que nos hace pensar, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino a través de mí? Así que veamos esa puerta que es Jesucristo. Y Él está abierta, la puerta, los brazos de Jesús para recibirnos. Y no solamente para recibirnos, sino dice que nos va a dar salvación. Y va a llegar un momento en que también tendríamos que partir, pero ya esa puerta se abrió y tendremos acceso realmente a las cosas eternas. Así que la invitación está allí. Lo que Dios hace es abrir y cerrar puertas. Lo que usted puede hacer, aumentar esas pocas fuerzas, guardar la palabra y no negar el nombre de Dios. Y la tercera es de que nos espera realmente una recompensa, pero si vencemos, no es que si nos quedamos aquí. La invitación es para que haga esa reflexión y piense de que Jesús es la puerta de la salvación, la puerta de la vida eterna. No queremos terminar este espacio sin darle gracias a Dios por medio de una palabra de oración y reconocer que nada de esto sería posible sin su bendición, sin su gracia y también sin su perdón. Así que hagamos una oración en este momento y pidámosle a Dios que nos bendiga y que nos dé la oportunidad de entrar por la puerta que Él es y que tengamos ese gozo de la salvación. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por darnos el don de la vida. Gracias por recordarnos que tú eres el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, que donde tú abres nadie puede cerrar y donde tú cierras nadie puede abrir. Y gracias por habernos dado las fuerzas, porque también nosotros, a pesar de las lágrimas, del dolor, a pesar del sufrimiento, podemos decir gracias, Dios. Y queremos pedirte que esas recompensas puedan llegar a nuestra vida. Solamente nos encomendamos en tus manos y pedimos de todo corazón que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y gracias por habernos dado también la vida eterna a través de aceptar
a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todo esto te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo, querida amiga, por darnos este espacio, esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, no sin antes cordialmente invitarlos a que sean partícipes de las reuniones que hacemos cada domingo en la Iglesia Cristiana Nueva Vida a las 10 de la mañana en la calle Catacocha y 24 de mayo. Les estaremos esperando. De mi parte, que Dios les bendiga rica y abundantemente.